nos quitaron el agua, prácticamente nos está matando de la sed. ¿Por qué esa mezquindad? ¿Por qué no las están negando? Se está sacrificando a la población por el hecho de que las mineras están utilizando agua. Una ausencia de Estado como tal, donde todos somos responsables. Si seguimos con la condición que estamos, la población indígena, la población guayú, con el paso de los años tiende a desaparecer. El río Ranchería se lo robaron hace unos 30 años, poco a poco, y se lo van a seguir robando. Ellos hicieron un viaje a Bogotá a finales del mes de abril. ¿Por qué ellos se movieron hasta allá? Ellos se movieron por la necesidad que tienen, por el agua, la sequía, porque la necesidad del agua, que no haya llovido, a ellos les representa una gran pérdida, porque no hay cultivo, los animales se están muriendo. Una también de sus inquietudes es la alimentación, la falta de planificación del ICBF para llegar a cada una de las comunidades donde hay verdaderamente la necesidad, tanto en niños como en adultos. La situación de los niños que en Manaure y Uribia ha incrementado la desnutrición crónica en ellos a raíz de toda la hambruna que vive la comunidad y también por el consumo de agua no apta para el consumo humano. Nos encontramos en la comunidad de Dividivi, jurisdicción de Uribia, Guajira. Me encuentro con Rosario Urariyú y con su hijo David, de 3 años de edad, que sufre de desnutrición crónica. Desde el 2010 hasta el día de hoy, la asociación, por medio de las autoridades tradicionales y la comunidad, han reportado 6.000 integrantes fallecidos, de los cuales el 70% son niños, menores de 0 a 8 años. Las cifras oficiales dan más de 7.000 muertos. Las cifras oficiales nos hablan de 42.000 niños en estado de desnutrición. Las no oficiales es el doble. Es el doble, ¿por qué? Uribia es un municipio que tiene 5.800 kilómetros cuadrados, donde no hay un control de estado ni siquiera en el 10%. Manaure tiene 3.400 kilómetros cuadrados, donde la presencia del Estado no cubre el 30%. ¿Cuántos son los niños que mueren allí? O el caso de Maicao. Esas son cifras que no llegan a los hospitales, que no llegan a los centros de salud, que no llega al ICBF, que no llega a la Defensoría, a ningún lado. Hay diversos factores. Una es la falta de alimentación. Otra son las enfermedades hereditarias, tanto de la madre como del padre. En este caso particular del niño es que no sufre no tiene ninguna atención por parte de los entes de control, bien sea el ICBF, el hospital. Entonces no se le ha llevado un control estricto
para poder superar el estado en que se encuentra. Los programas de prevención y promoción de salud están cada vez, digamos, más atrasados. Se ha abandonado esa penetración que había a la población indígena vulnerable. Entonces, las madres embarazadas gestantes son madres que vienen desnutridas y dan a luz niños prematuros en malas condiciones sociales que ingresan a unidades intensivas. El niño tiene 3 años de edad, pero así como lo vemos, él aparenta pues como de meses, prácticamente 1 año por máximo. Todas las comunidades sufren de lo mismo, que no hay atención, no hay un programa riguroso de alimentación permanente, y si lo hay, llegan, nada más colocan la enramada que supuestamente es para llevar el control de los niños y repartirle la alimentación, pero no llega. Que son niños que recuperamos dentro de las unidades y los entregamos otra vez a esta madre indígena, se lo llevan a su lugar de vivienda, en rancherías alejadas, y son niños que regresan otra vez desnutridos porque esta madre sigue en la misma situación social. Como podrán ver, las condiciones en las que se encuentra la mamá del niño, Rosario, prácticamente unas condiciones similares al hijo, y está embarazada, en estado de embarazo en estos momentos, y es muda de nacimiento. Entonces, en estas condiciones también se encuentran los adultos mayores. No tienen esa calidad de vida que muchos dicen tener los guayú aquí en La Guajira. La desnutrición aguda como tal es una desnutrición que al momento que uno la diagnostica tiene buen pronóstico si uno la atiende a tiempo. La desnutrición aguda es aquella que todavía no ha alcanzado efectos en la talla del niño. ¿Sánchez Nariz? Enero. Y ella va a cumplir 3 años de edad. Y ya tiene 16 meses la niña, la primera niña. Si esa desnutrición pasa a desnutrición crónica de algún grado, ya hay un potencial del individuo que se perdió. Es un niño que muchas veces queda inválido, que no camina, que por ser desnutrido tiene déficit intelectual, que es un niño que al sistema de salud le cuesta más, al desarrollo social del pueblo le cuesta más. Aquí hay un centro zonal en Manaure. Y ellos lo saben en este caso. Aquí no hay un programa del ICBF en esta comunidad. No, no hay derecho. Esto es una cosa inaceptable. La falta de vitaminas, de vitamina A, de nutrientes, le alcanzan a perder la visión y son niños que pierden la visión por falta de vitamina. Mira, todos estos niños están en el programa, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí tiene como 10 años que está casi abandonada la gente por aquí, por la comunidad, por la ranchería. Y llevarlo al hospital, preguntarle. Pero casi tan se repitaron unas choniechen con burribia. Su papá no trabaja, ella no trabaja. ¿Cómo lo sostiene ella? Ay, pero de acuerdo, no que se sirve ni también. No. Ahora con esta ni que la hasta hija cuando no me. Sao ne no voy a ir a la y ahora sí que era senay, no voy a ir a internet que ya nada más. No que se sirve ni también. Él ha acompañado a Bogotá muchas veces, ha ido más de 14 veces a Bogotá y ni siquiera, nomás lo hacen poner la huella y mire cómo vive, mire cómo está su territorio, mire cómo están sus nietos, entonces... Eso es cierto, nosotros hemos denunciado el problema con las EPS y las IPS es que en el tema indígena son de un afán para ir a inscribirlos a ellos en sus
bases de datos, porque con esas listas es que el Estado colombiano les gira el dinero a ellos por cada uno de los indígenas registrados. Lamentablemente hay una proliferación de EPS que no hacen sino registrar, pero no adelantan ninguna campaña ni preventiva, ni jornadas médicas, ni absolutamente nada, porque tienen su población muy dispersa. Ella es mamá, tiene otros niños, pero nomás que para los de 5 para abajo. Y entonces los otros niños y le dan así una minuta que hacen allá en Bogotá, que llaman a la gente del Ministerio del Interior para que la hagan. Si ellos nunca han venido y han convivido con nosotros, no saben qué hay aquí para comer, qué comen ellos. Así ellos llegan a la bienestar, se pasa de uno, que uno puede pisar por acá en la ranchería. En La Guajira hay desnutrición, en La Guajira las mujeres gestantes están muriendo, entre otras cosas por tuberculosis endémica. Muy pocos lugares del mundo presentan este tipo de problemáticas. En el programa de alimentación que fue creado en la administración de Kiko Gómez, que es el PAN, supuestamente debería ir a beneficiar las comunidades. Esos programas nunca llegaron. Si llegaron una sola vez a una ranchería, jamás la volvimos a ver. Y la alimentación quizás del gobierno se lo ha enviado para La Guajira, para suplir estas necesidades, pero no llegan. Se quedan ahí entre los entes de control y en realidad no sabemos qué pasa de ahí. Todos los subsidios que tiene el programa, que tiene la nación implementado para toda Colombia, que se desarrolla en La Guajira, todos están afectados por la corrupción. La única ayuda que llega a los menores de 0 a 5 o a las madres lactantes es una cajita de leche que trae, que vienen alrededor de unas 24 leches en esa caja y 24 avenas. Y 2 paquetes de galleta, que son 24 galletas, para que dure un mes. Galletas para la prosperidad, leches para la prosperidad. Es una leche que se debe mantener refrigerada. Las comunidades no tienen luz, no tienen nevera y por lo tanto esa leche no alcanza a durar una semana y las avenas también se dañan. Muchísimos de esos indígenas no tienen, y los que hemos visitado ese sector lo podemos corroborar, no tienen cómo trasladarse a un médico. Luego allí el Estado tiene que ir hasta donde están los enfermos y no esperar como en las grandes ciudades que pueden ir a una central de urgencias. Si uno va al campo y uno hace una evaluación por cada 10 indígenas que uno ve, en términos generales uno encuentra 7, 8 desnutridos. Con algún grado, menor de 5 años. Este año se habla de 43 niños que oficialmente están registrados frente a 23 del año anterior. Sin embargo, visitando nosotros las comunidades, las diferentes rancherías, cómo los indígenas nos cuentan de cantidad de niños que han muerto, pero que nunca fueron registrados oficialmente al Estado, pero adicionalmente por haber muerto tan a temprana edad, tan de semanas, pues son enterrados en sus comunidades. Esa información nunca le ha llegado al Estado. Muchas denuncias hemos instaurado ante la Contraloría, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Fiscalía, pero las denuncias en el departamento no funcionan porque simplemente se desaparecen en el escritorio. Ya no son las amenazas de las llamadas, cambiaron la forma porque ya eran muy obvios cuando nos llamaban, nos enviaban mensajes, nos enviaban ataúdes a la casa, ya esa forma no la están ejerciendo. La forma de las amenazas son amenazas soterradas que llegan a las autoridades tradicionales que están agremiadas. Le dicen, señora autoridad, si usted no quiere ver a su representante muerto, o usted también sufrir las consecuencias de esto, dígale que deje de denunciar, dígale que deje de señalarnos. Esa es la forma de amenaza. O la última amenaza que yo recibí fue un tipo que me llegó en una moto, que no se quitó el casco, se me acercó y me dijo: la orden del patrón es que se calle
calle esa jeta, así me lo dijo vulgarmente, calle la jeta o si no, lo borramos del mapa o su familia también va a sufrir esas consecuencias. Me limitaron las llegadas a las rancherías porque ya no puedo caminar tranquilo por mi territorio, no me puedo quedar tanto tiempo en mi casa porque la amenaza es latente. Me llamó la atención que una conferencia internacional organizada por el Distrito Capital aquí en Bogotá, una experta internacional dijo, es que Colombia ha sido un modelo en el tema de la gestión ambiental. Yo al final me le acerqué y le dije, mire, qué pena, pero fue un modelo. Digamos, en Colombia hubo una reforma muy ambiciosa a principios de los años 90. Durante el gobierno de Gaviria hubo una coyuntura muy favorable en el mundo, que fue una conferencia histórica, que fue la de Río de Janeiro, sobre medio ambiente y desarrollo, la conferencia más importante que hay en la historia sobre el tema, y eso generó un clima en todo el mundo muy favorable a lo ambiental. Y simultáneamente vino la Asamblea Constitucional. Entonces fue un momento en el cual se aprobó lo que han denominado la misma Corte Constitucional como una constitución ecológica, y posteriormente se organizó el Ministerio del Medio Ambiente. Existe todavía las normas, existe supuestamente toda esa institucionalidad, pero eso está desguazado por dentro. Entonces, durante el gobierno de Álvaro Uribe, realmente hubo un debilitamiento muy grande de la institucionalidad ambiental. El presidente Santos prometió en su primer gobierno que la fortalecería, y el día de su posesión fue donde los COGIs, y después en Bogotá, en la Plaza de Bolívar, hizo una declaración muy fuerte sobre el tema. Realmente se hizo muy poco. El tema aquí no es un tema ni de hablar de un gobierno, ni nacional, ni departamental, ni local, ni nada, es hablar de Estado. Y aquí el que ha estado ausente es el Estado, arrancando por los organismos de control, arrancando por la misma Defensoría del Pueblo, porque según me informaban allá, no tiene una presentación que en 23 años de existencia de la Defensoría, era la primera vez que iba un defensor del pueblo a visitar las comunidades. O sea, partiendo de ahí, o sea, es una ausencia de Estado como tal, donde todos somos responsables. Bueno, toda esta región tan verde, aquí hay el mismo verano que hay en el resto de La Guajira, pero el agua que le está haciendo falta ahora a los niños que se están muriendo de sed y de hambre porque el agua no permite que tengan alimento, esa agua está acá. Y esa agua, durante el gobierno de Álvaro Uribe, represaron el río Rancherías, de manera que hay un gran tramo en que el río simplemente es un cauce muerto. Y el agua no llega, y no llega a todas esas comunidades, se están muriendo los niños, se está muriendo la fauna también de la zona. Desde hace 3 años no corre agua del Cerrejón hacia el mar, ahí no hay agua. O sea, hace 3 años eso está completamente seco. Y acá el agua se orienta por este tipo de tubos, se orienta hacia sitios como el Cerrejón para la minería y para las fincas de los grandes mafiosos de la zona, en donde el arroz, que consume muchísima agua, es realmente exuberante. No es que en Colombia no haya agua. En Colombia hay agua, lo que pasa es que el agua no está donde debería estar o se la gastan en lo que no es. Y un ejemplo clásico es la represa del Ranchería. Uno puede escribir 1000 libros contra esa represa, pero lo cierto es que hay millones de metros cúbicos de agua, que si tuvieran las conexiones a los acueductos de esos municipios tendrían agua. Yo esto no lo conocía. A mí me sorprende esto porque de verdad que he caminado tanto, pero yo no sabía, no tenía conocimiento que el agua del río Ranchería habían hecho esto para represarlo aquí, para tenerlo aquí y que sea para beneficio de algunos pocos y los demás que nos muramos de sed.
El agua que baja por la represa, por el cauce del río Ranchería, llega exactamente enfrente al Cerrejón y el complejo carbonífero chupa en su totalidad el agua, de manera que no queda nada para las comunidades y muchísimo menos para las comunidades indígenas. ¿Qué somos nosotros para nuestros gobernantes, nuestros diputados? ¿Qué tanta cantidad de agua? Me pregunto porque lo veo que es mucha agua. Veo que es mucha agua, que ahí habrán peces, tantas cosas que se pueden hacer ahí. Y siento, en lo más profundo de mi ser, siento que hay discriminación. Esa represa del río Ranchería, Gonzalo, yo creo que es como la prueba reina del desastre de esta cosa. O sea, la idea de construir un reservorio que almacene agua para que en el invierno se acumulen excedentes de agua para después irlas soltando en el verano, soltarlas para agricultura o soltarlas para consumo humano. Eso es una idea sensata, eso pues la humanidad, digamos, toda la vida lo ha tenido en la cabeza. Pero es que esa represa, repito, es la prueba exacta de la irresponsabilidad, de la negligencia, de la corrupción. Ahí está el agua. Y 2 kilómetros más abajo, o inclusive más cerca, las poblaciones se mueren de la sed. Porque no se ha construido, y no se ha construido porque al gobierno nacional no se le ha antojado construirlo, no se han construido unas líneas de unos tubos relativamente baratos, eso no vale tanta plata, para llevarle a 9 municipios y a las zonas rurales el agua para el consumo humano. Porque esto es de sentido, de pertenencia, esto es de amor al prójimo. Me siento confundida, que por qué esta agua está aquí y nosotros allá muriéndonos de la sed, si se puede. Si yo decía, ¿por qué no se trae agua del río Limón, que lo tenemos cerca? Yo no sabía que aquí había esta cantidad de agua. En Colombia, infortunadamente, en los últimos años se le está dando prioridad a la minería y a la explotación de petróleos sobre cualquier otra actividad. Y es el caso de La Guajira. Entonces, en vez de que en Colombia la prioridad sea la protección del agua, lo que dice la ley minera y la ley de petróleos es que cuando se otorgan títulos mineros o cuando se otorgan títulos o concesiones para el petróleo, eso tiene el carácter de utilidad pública e interés social y por consiguiente es prioritario sobre cualquier otro interés. Esta es el agua y está aquí está muy quieta y mientras nosotros estamos padeciendo y estamos muriendo, tanto adultos como niños, porque no hay agua ni siquiera para hacer una mazamorra ni hacer un café. Los empresarios, el gobierno, no tiene familia, Guayú, que puede él dolerle que a nosotros se nos estén muriendo nuestros niños, nuestros adultos mayores, porque no tenemos agua, porque el agua está represada aquí. A ellos, nosotros, no le importamos. Yo sí siento una gran tristeza. Para mí fue una sorpresa, todavía me siento confundida. Es la desidia, el abandono, la corrupción, la irresponsabilidad. En este caso, de este gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Esa represa está llena desde hace años. Haber construido las conexiones entre la represa y esos municipios no vale un carajo, para decirlo en términos coloquiales, en relación con el problema que se resuelve. Y el agua está ahí, no construyen, y ahora apenas están empezando a ver qué hacen. De muy baja categoría. No sé, no entiendo, porque yo he escuchado que el gobierno tiene un plan de salvaguarda. ¿Cómo nos salvaguarda? ¿Cómo cree que vamos a seguir vivos? Y la desnutrición de nuestros niños y de nuestros ancianos, el adulto mayor. No podemos ir. El río Ranchería se lo robaron hace unos 30 años.
poco a poco, y se lo van a seguir robando. Porque el agua es usado para la minería del carbón. No hay más sitio de agua. Y se lo van a tener que seguir robando porque este es un estado que más saca carbón, más saca minerales y no le importa al ser humano. Y el Cerrejón dentro de eso, entonces es una transnacional que hace lo que se le da la gana, ¿cierto? Que impone todos los órdenes, que paga o no paga impuestos, que paga o no paga regalías como debería ser, que establece como quiere las cosas, hasta el punto de que puede, como se sabe, por ejemplo, tomar tal cantidad de agua de la región que seca el Ranchería, y además, de acuerdo con datos de la propia Corpo Guajira, por lo menos hace un año no se sabía ni cuánta agua sacaba porque la empresa no tenía los medidores que debía tener. Nosotros tenemos, en primer lugar, desde el punto de vista del consumo, un alto consumo de agua. Es algo así como 28.000 metros cúbicos diarios. Pero de esa agua, el 10% es tomada del río y el 90% es tomada de otras fuentes de agua que tienen que ver con el agua escorrentía o agua de lluvia, o con el agua que se saca de los fondos de los pits para despresurizar los pits. Claro, una mina, el problema con una mina abierta es que es una mina, la minería a gran escala es muy invasiva, es decir, eso no hay nada que hacerle. Es decir, ya cuando se aprueba un proyecto de semejante magnitud, pues los efectos son muy grandes, eso es inevitable, ¿no? En lo social, en lo ambiental, etcétera, etcétera. Esa es una minería de alto consumo de agua. Y en una zona, digamos, donde el agua no es abundante, existe, porque el Rancherío es un río importante, pues ese problema se hace más complicado. Y entonces aquí tenemos un pleito entre una carbonera, una transnacional que está tomando agua, y aquí hay que hacer un debate, un agua que debería ser la del consumo humano. Es muy grave lo que usted va y mira allá, y el Ranchería lleva agua hasta que llega al Cerrejón. Las acusaciones, ha habido acusaciones de que el río se ha secado por la influencia directa del uso del agua por parte de la mina. ¿Qué respuesta tendría a las personas que dicen eso? Pues hasta donde yo sé no es cierto. Yo entiendo que los ríos se secan, punto uno, por la deforestación. La ganadería deforesta por toda parte y no reforesta. Cerrejón ha reforestado. Creo que es una acusación gratuita que no tiene fundamento en ningún hecho. La situación de la calidad de agua del río y de mantenimiento de la cuenca es lamentable. En la parte baja del río, desafortunadamente, se han presentado sequías. Allí hay una práctica de extracción de carbón vegetal que, en nuestra opinión, es muy grave para el río. ¿Y desde el Cerrejón se considera que la mina le ha hecho algún tipo de daño o ha afectado de alguna manera negativa a las comunidades guayú o al medio ambiente? Todas las actividades humanas tienen una afectación. Si usted cocina, tiene un impacto. Si usted va en su carro de su casa al trabajo, hay un impacto. O sea, todas las actividades humanas generan un impacto, y la minería es una de las actividades que tiene impacto además más grandes. Y lo que tenemos es una metodología para estudiar esos impactos, para hacer pública la información sobre esos impactos y las medidas. Y se puede hacer la medición de esos impactos. Porque el Cerrejón ni siquiera contabiliza cuánta agua toma. Entiendo yo, no solo del Ranchería, sino de los acuíferos, de los pozos profundos que está perforando. Y resulta que esos pozos profundos no se pueden maltratar, porque está demostrado que buena parte de las aguas que llevan los ríos no es agua que cae del cielo, sino que son aguas de recarga de los acuíferos. Y si los acuíferos se están destruyendo por la vía de la destrucción de la superficie, porque estas carboneras son, digamos, empresas de explotación a cielo abierto, pueden estar destruyendo todos los arroyos que a su vez cargan los ríos y que cargan los propios acuíferos. O sea, aquí estamos ante un problema que puede ser de proporciones inmensas. Minería responsable, hay quien lo definió muy bien. Se llamaba Robert Goodland, y durante 25 años él fue el gerente ambiental del Banco Mundial. Habló de algunos aspectos de minería responsable. Uno era la transparencia. Dos, era que debía contar con licencia social y que las decisiones de las comunidades eran decisiones vinculantes. Tres, que esa minería
no podía hacerse en cuencas estratégicas. 4, esa minería responsable tampoco se puede hacer en zonas que produzcan alimentos. Y 5, la minería responsable no se puede hacer en zonas de conflicto, ni en zonas, ni en territorios étnicos. Entonces, cuando uno se pone a pensar, ¿qué dijo Robert Goodland? Pues resulta que allá en La Guajira no se podría hacer. Una zona violenta, de hecho, Barrancas, Guajira, es entre los municipios de La Guajira el más violento. En los últimos 12 años, el estudio de Guillermo Ruda lo comprueba, el municipio más violento de todos fue justamente uno de la zona minera. Uno de los grandes mitos de la minería, y ha sucedido en el Cerrejón y en Drummond, y ha sucedido en Cerro Matoso, en todas partes, es que cuando empiezan a hablar de estos proyectos mineros, a la población le venden una frase que es como el ahora sí, por fin vamos a salir adelante, llegó el progreso, llegó la minería. Y las poblaciones, digamos, facilitan todas las cosas y se entregan a eso, ¿cierto? Y los políticos corruptos y los negligentes y todos los irresponsables y los agentes de esos inversionistas extranjeros hacen fiestas. Y cuando usted mira las cosas tiempo después, resulta que en general esos proyectos mineros no resuelven los problemas. No lo resuelven primero porque las regalías que pagan son pocas y los impuestos que pagan son pocos. Ellos son maestros en ganar la indulgencia de los gobiernos nacionales, departamentales y municipales para no pagar lo que deberían pagar, para no pagar los impactos ambientales. O sea, cuando quede el roto en La Guajira, ¿quién nos va a responder por eso? A partir de la revisión de los estudios de impacto ambiental y de los informes de cumplimiento ambiental de las diferentes minas y pues en general del proyecto carbonífero del Cerrejón, entonces el consumo que nos daba era de 34.903 metros cúbicos de agua al día, consumidos pues por solo el proyecto en actividades que abarcan desde el riego de las vías, el riego de los diferentes patios de acopio, el agua que es captada de las minas y es transportada hasta el puerto, porque pues también utilizan esa agua que es capturada desde las zonas de las minas, es transportada en el mismo ferrocarril para el funcionamiento del puerto, ya que allá no tienen cómo abastecer. Y también pues incluyendo el consumo de agua en los campamentos y pues diversas actividades. Entonces el consumo mínimo es de por lo menos 34.903 metros cúbicos al día. Tenemos el consumo de agua en diferentes actividades. Entonces, digamos, acá en este retiro y cargue utilizan esta cantidad de litros. En esta actividad de acoplamiento de carbón utilizan esto. Acá en este implante de lavado utilizan esto. Acá en estos hilos de acoplamiento utilizan estos. En el puerto utilizan esto. Entonces, en solo irrigación de vías, esta es la comparación entre el consumo diario. El gran problema de La Guajira específicamente es que existe una alianza macabra entre esas empresas institucionalizadas y delincuentes de esa región que son bastante conocidos, de tal suerte que vemos en La Guajira territorios donde aparecen fincas extraordinarias al lado del Cerrejón que se chupó todo el agua del río y ranchería, y seguidamente estas comunidades guayú que siempre han habitado la zona a lo largo y ancho de la historia de Colombia muriéndose de sed y de hambre. Macajerra, ellos tienen 42 niños menores de 5 años porque nosotros se los dimos a calentar. Ellos son 55 familias. No solo es grave lo que está pasando, sino que afortunadamente la gente de La Guajira, con el respaldo de muchos colombianos, logramos derrotar una idea que tuvo el Cerrejón de desviar el ranchería. Sí. Que eso ya era, pues, si iban a coger, iban a mover como en casi 30 kilómetros el río de cauce. Eso es un absurdo total, que porque había más carbón debajo del río que al lado. Esta imagen se tomó del mismo documento que
que entregó Cerrejón para lo de la divulgación del proyecto Iwouya, que es el proyecto de desviación del río Ranchería. Como ambientalista, yo que tengo que decir que hay tantas incertidumbres sobre ese proyecto que uno lo único que tiene que apoyar es utilizar en estos casos es el principio de precaución, que está en la Declaración de Río de Janeiro, que está en la Convención de Biodiversidad, en la Convención de Cambio Climático, pero además está en la ley colombiana del 99 del 93, que es básico como principio para la administración, para el tema ambiental. Que así no existe el 100% de certidumbre, pero si existen los indicios de daño grave, pues no debe hacerse el proyecto. Sin embargo, después cambiaron las circunstancias del mercado. Este es un proyecto muy costoso que nuestros accionistas han considerado que se debe congelar, y desde hace cerca de año y medio, 2 años, el proyecto está congelado, está retirado. En este momento no es viable el proyecto. Pero a nosotros nos parece que eso es bueno, que haya un debate sobre el tema. Y quisiéramos es que se tomen valoraciones sobre criterios objetivos. Lo que pasa es que los ríos no son como un tubo. O sea, usted mueve un río de cauce y el río se le puede desaparecer, o el acuífero puede no cargarlo. O sea, los riesgos de mover un río de cauce son descomunales. Y si usted tiene un río ya bien deteriorado, porque además aquí hay otro problema, la deforestación en la sierra afecta las aguas del Ranchería. Ese sistema circulatorio de aguas está ya hoy afectado para siempre en escalas de tiempo humanas. La regulación hídrica en la zona del Cerrejón por los huecos que se hicieron. En escalas de centenas de miles de años ya la afectación se dio y eso no tiene reversa. Al detenerse el curso del río, las aguas subterráneas que abastecen la parte norte de La Guajira cada día va bajando más. Hay sitios donde el agua antes la conseguíamos a 20 metros, hoy la conseguimos a 35 metros abajo. En la medida en que va aumentando la producción de carbón, se utiliza mayor cantidad de agua. Cuando se explotaban 10 millones de toneladas, aún se veía agua. Hoy se explotan más de 30 millones de toneladas anual, por lo tanto el consumo del agua del río Ranchería es mayor. Podemos decir que en los últimos 20 años la desaparición ha sido casi total. Y va a seguir peor, porque el consumo de agua que necesita la industria del carbón va a ser mayor. Y es muy posible que las aguas que le provee el río Ranchería ya no sean suficientes. Por eso siempre están pidiendo más concesiones a la corporación departamental para más aguas. Por ejemplo, el año pasado estaban pidiendo la concesión del arroyo Bruno, que está todavía sin definición. ¿Pero por qué la piden? Porque hay mayor explotación de carbón. Si nosotros vamos al Ministerio de Ambiente, acuérdese que la ministra actual, Luz Helena, era funcionaria del Cerrejón, y nosotros hemos denunciado lo que pasa con Cerrejón, la contaminación que ha ocasionado el territorio, el habernos quitado el agua, primero intentando desviar el río Ranchería para explotar un carbón que se encuentra bajo el cauce del río. Debajo del lecho del río hay 550 millones de metros cúbicos de carbón en esos 20 kilómetros que quieren desviar. No solo plantean la desviación del río Ranchería, pues al ser el río principal pues del área fue lo que más sonó. Plantean la desviación del arroyo Bruno, que es un arroyo pues que desemboca en el río Ranchería, y también es para que el tajo más norte pueda ampliarse aún más. Entonces digamos, este es el actual arroyo Bruno, el azul, y lo quieren mandar pues hasta el tajo naranja para poder mandar el tajo hasta acá. Pero además los funcionarios tiemblan,
ponen los alcaldes, ponen los concejales, ¿cierto? Porque son como economías de enclave, que es el nombre que se le ha dado a eso desde los tiempos de García Márquez, que contaba lo de las bananeras, solo que eso ahora es con minería. Entonces ahí tenemos otro problema extremadamente grave, que no hay un Estado en ninguno de sus niveles que le ponga el cascabel al gato de esas grandes empresas y sea capaz de decirles, bueno, vamos a hacer negocios. No es que no puedan estar las transnacionales en Colombia, pero vamos a hacer negocios sensatos, correctos, bueno, que le sirvan a Colombia y no solo que le sirvan a ellas. Como no pudieron desviar el río, entonces la mejor forma era represarlo, secar el río. Lo represaron, lo utilizan para explotación de carbón y para sistemas de riego, y nos quitaron el agua, prácticamente nos está matando de la sed. Los representantes jefes mayores en sus comunidades. Autoridades tradicionales. Este es el consultorio jurídico de la Facultad de Derecho y somos nosotros quienes estamos prestando ese acompañamiento jurídico a las peticiones que vamos a hacer en nombre de la comunidad Wayuu. Esta es una solicitud que se va a realizar directamente, no ante una autoridad local, sino ante una instancia internacional. Se va a presentar ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos hay un órgano que se llama comisión. En la comisión es donde vamos a presentar esas medidas cautelares, esa solicitud de medidas cautelares. Lo que se pretende con estas medidas es que la comunidad internacional conozca la situación por la que ustedes están atravesando. Lo que estamos solicitando, lo que se requiere con estas medidas, lo que estamos pidiendo a la comisión es que se ordene al Estado colombiano realizar la gestión que sea necesaria para efectos de que ese río siga su caudal. Están analizando, pero hasta ahora que está prácticamente recogido lo que se necesita visualizar. Sí, gran parte del contexto, como se da cuenta, hace parte de un informe que hizo la Defensoría en el año 2014, el año pasado, se llama Crisis Humanitaria en la Guajira. Entonces, gran parte del contexto que conforma los hechos es de ese informe de la Defensoría. Se pide que la empresa El Cerrejón permita el acceso al agua de los indígenas que habitan la media y alta Guajira. Que se abran las compuertas, que el río continúe su curso natural de tal manera que la población Wayuu particularmente tenga acceso a ese recurso hídrico. Las medidas cautelares que también se piden ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son de semanas, no pueden ser de meses. En ese sentido, pues, lo que prima es que existe un inminente peligro y de tal suerte que la acción de las autoridades internacionales también debe ser en ese sentido, porque entre más tiempo pase, pues más vidas se van a perder. Javier, una pregunta. ¿El pueblo Wayuu, en general la comunidad, sabe en dónde está el agua? Una gran mayoría no sabe dónde está el agua. Hasta donde pudimos tener acceso hace unos meses que llegamos hasta la represa porque no la conocíamos, pues el acceso es limitado. Prácticamente es prohibido para las comunidades. ¿Cómo está limitado el acceso a la represa? Uno llega, hay una gran barrera que ellos han hecho, que está como en el centro administrativo del río, de la represa del río Ranchería, donde hay unos funcionarios españoles, que son los que están atendiendo ahí. Hasta ahí nosotros no podemos ingresar, excepto que tengamos un permiso de la Presidencia de la República, es lo único que nos han dicho cuando vamos, queremos intentar ingresar a la represa.
¿Y cuánto paga la mina por el uso del agua del río Ranchería? No tengo esa información, pero Cerrejón es uno de los grandes contribuyentes en Colombia. Para ponerle un ejemplo, en el año 2012 nosotros pagamos más de 1.100 millones de dólares en impuestos y regalías. Y en los últimos 3 años ese pago ha sido de un poco más de 2.100 millones de dólares. Pero por el agua del río... Pues no tengo el dato exacto, pero si quieres se lo consigo con mucho gusto. Bueno, pero ¿hay algo que se pague? ¿Se sabe si Le estoy diciendo que no tengo el dato y se lo consigo con todo gusto. No sé ni si es mucho ni poquito, pero en Colombia todo se paga. Al final, el fracaso, yo creo que el fracaso que hemos tenido en estos 30 años de favorecer en primer lugar a las comunidades locales con la minería es muy grande. Y yo creo que es un tema que no se quiere discutir ni se quiere debatir suficientemente en el país, pero ahí están las estadísticas. Los accionistas de Cerrejón son 3, BSP Billington, Anglo American y Glencore. Son públicamente conocidos y son los dueños de la empresa desde el 2002. Hasta ese momento el gobierno colombiano era dueño del 50% de la empresa. Nosotros tenemos nuestro principal mercado en Europa y el Mediterráneo. Vendemos algo más del 70% en esta área y el resto es Norteamérica, Centro y Suramérica. Yo diría que las transnacionales se han ganado toda la plata del mundo. Hay unos cuantos intermediarios criollos que también les va bien. Digamos que eso genera unos empleos y genera unos pesos, pero digamos que a La Guajira no la saca de su estado de postración ni le resuelve sus problemas. Quisiera decir que nosotros como empresa minera somos conscientes de los impactos que producimos. Lo único que quisiera resaltar es que hacemos un esfuerzo porque esos impactos, cuando se puedan evitar, se eviten, cuando se puedan mitigar, se mitiguen, y cuando no, se compensen. En ese sentido tenemos una cantidad de políticas, como por ejemplo los reasentamientos que se hacen con normas de la Corporación Financiera Internacional, que tienen un paquete integral de reasentamientos, o si vamos a llegar a la fuerza pública tenemos unas medidas de prevención para evitar que violen los derechos humanos, etcétera. O si tenemos un impacto sobre el mercado laboral, tratamos de que sea el mayor. Lo cierto es que de manera abierta o solapada ha habido en todas estas zonas mineras y en las zonas agrícolas también un proyecto de desplazamiento de los pobres. El indígena y la ranchería es un estorbo para la operación minera. La corrupción estatal, el narcotráfico, la depredación del ambiente y el desprecio por la vida son los primeros mandamientos de La Guajira, una región del país que es arquetipo de Colombia. Lo cierto es que el Cerrejón es como una especie de isla de una cierta modernidad al lado de un océano de pobreza y de tragedias, ¿no? Y uno pensaría que el Cerrejón, al primero que tendría que servirle es a los de La Guajira. Con los aproximadamente 1.000 millones de dólares que La Guajira ha recibido de regalías durante los últimos 20 años en esta región del país, el nivel de vida debería ser igual al de los mejores de Europa y no como ocurre hoy, que está igual a los peores de África. Que esto no sea un tema de solidaridad de los medios de comunicación y hacemos una campaña por 15 días, porque eso da agua para 15 días. ¿Y el resto de días qué? El ciudadano tiene que sobrevivir porque es con el agua con la que come, es que ni siquiera es para bañarse, es para comer y alimentarse. Además también hay que decir que llegaron a un acuerdo las empresas que conforman Cerrejón y Drummond para ahora sacar gas de esa zona. Entonces, cuando terminen de sacar carbón, ahora ellos van a seguir regalándonos su generosidad y ahora van a sacar gas que está asociado al carbón, metano asociado a carbón. Así que muchos guayús ya han identificado que en ese territorio, con una actividad tan fuertemente deteriorante, no cabe la minería y la cultura guayú.
Entonces tienen que tomar una decisión. Y yo creo que también tenemos todos los colombianos que poner nuestro granito de arena en saber cuál es la decisión que se tiene que tomar allí. Si se van los guayús o se van las empresas mineras. Con el tema del cambio climático y con el tema del niño y la niña, cada vez se van a hacer las sequías de la Guajira más rigurosas, más largas. Y si seguimos con la condición que estamos, la población indígena, la población guayú, con el paso de los años tiende a desaparecer. Este es un pueblo que en 30 años puede desaparecer fácilmente, porque se mueren esos los niños. Porque esas niñas ¿qué les dan a ellos? O sea, el Estado o el gobierno. No, el Estado no le está dando nada. Todavía nada. La minería que ha dejado violencia, pobreza, contaminación ambiental. El aspecto principal, a mi juicio, de ese drama de la Guajira, de desempleo, de pobreza, de quiebra del poco sector agropecuario que tiene, de falta de acueductos, etcétera, es un problema de las decisiones de los seres humanos, de los gobiernos todos, yo diría, de los gobiernos nacionales, de los departamentales y de los municipales, o sea que al final de los partidos políticos que han puesto a los presidentes, a los gobernadores y a los alcaldes, sí que son los que han malgobernado esa región del país. Que abran las compuertas, que renazca el río Ranchería, que estas personas tengan el acceso como debe ser regular al agua y que no termine el Estado colombiano auspiciando la entrega de agua en botellones, lo que llaman trenes del agua, cuando lo que debe tener la comunidad guayú es su río Ranchería, que es el río que les da vida y del cual forma la comunidad a lo largo y ancho de la historia de los guayú. De acuerdo al Código de Recursos Naturales, en una sequía de estos, si se necesita agua para las comunidades y la única agua que hay es la que están utilizando las mineras, esa agua, las mineras tendrían que dejar de utilizar esa agua. Punto. En la segunda semana de diciembre de 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos profirió una decisión de medidas cautelares a favor del pueblo indígena guayú, siendo los beneficiarios los niños, niñas y adolescentes. En esta decisión requirió al Estado colombiano para que proteja su vida y su integridad personal, garantizando el acceso al agua potable, garantizando el acceso a alimentos en cantidad y en calidad suficiente y asegurando un servicio de salud efectivo, eficiente y determinando los casos de desnutrición que requieren atención con mayor urgencia. En este momento la decisión está en manos del gobierno colombiano. Se requiere que estas medidas cautelares sean concertadas entre el gobierno y los representantes de las comunidades. Está en manos del gobierno colombiano y que se cumpla es responsabilidad de todos.